No, bueno, la militancia para mí la palpé desde muy chiquito en una familia con hermanos mayores que arrancaban en los 70 con el bullicio de lo que está por ahí escrito en el libro, que es la Revolución Cubana y todo eso, que impactó en casa. Y después una hermana que arrancó muy temprano a militar también en el peronismo de bases, y yo viví y palpé, digamos, ¿no? Todo eso. Y creo que a lo largo de la vida fue lo que me llevó en su momento a querer militar, a querer comprometerme. Y creo yo que hasta el día de hoy yo tomo incluso la fotografía como un acto militante, digamos, ¿no? Entonces creo que con idas y vueltas, a veces con abandonos, a veces con cuestiones de derechos humanos que uno dejó de lado, después arrancamos con la causa, que eso también fue una militancia para todos nosotros. Es eso, para mí es un modo de vida, no puedo separar la militancia de mi vida, eso es para mí. Sí, yo coincido mucho con esto último que dice Gustavo. Yo creo que la militancia es una manera de vivir, una manera de vincularse con el mundo, de vincularse con los otros. Eh, yo empecé a militar desde joven, primero en la escuela secundaria, después estamos hablando fines de los 80, principios de los 90, cuando todo era tierra arrasada para la militancia popular y de izquierda, cuando todavía la posibilidad de pensar en una organización política de izquierda en esa época era muy raro, y lo que nos congregaba a los jóvenes más era el rock, ¿no? Y en el rock, en los recitales, encontrar por ahí las banderas del Che Guevara, y a partir de eso, quienes no veníamos de experiencias de familia como Gustavo, a mí no me toca esa experiencia. Yo soy como en mi familia la única persona que militó en la historia de toda la familia. Bueno, por supuesto ahora mi hija también, pero antes de eso nadie, vínculo con la política cero. Y yo sentía, cuando empecé a militar, sentí que era el espacio donde podía construir una identidad propia, donde yo podía ser yo, podía ser un sujeto con, con deseos, con responsabilidades, con ganas de transformar la realidad. Y los 90 fue un momento muy duro para militar, pero también muy fértil, ¿no? Había mucho para hacer, entonces fue un momento hermoso. Y en ese contexto la referencia de la militancia siempre estuvo pensada en la generación de los 70. Para mí la generación de los 70 fue un espejo de compromiso, un espejo de entrega. Eh, Fue la generación que estuvo más cerca, que pudo tocar en algún punto el ideal, la utopía por el que nosotros también militábamos y empezábamos a militar. Con el correr del tiempo, muchas de esas cosas, bueno, yo me fui alejando de la militancia orgánica, pero empecé a escribir, empecé a trabajar como periodista, y el periodismo pasó a ser, como bien dice Gusti, de la fotografía. Para mí, mi trinchera pasó a ser la escritura, ¿no? Entonces, para mí escribir es una forma de militancia, y por supuesto que tengo un compromiso constante con el movimiento de derechos humanos, la participación en la calle y demás, y la militancia es, eso creo, un compromiso que se renueva todo el tiempo, todos los días, y en mi caso en particular como padre también un legado que yo quise dejarle a mi hija, un legado que ella también, a partir de verme y de llevarla a las movilizaciones de chica y demás, hoy elige también ser una militante. Porque este tema, bueno, yo creo que hay mucho para contar todavía de la década del 70, de la militancia de los 70. Creo que la dimensión del horror de la dictadura eh, es un, es un vacío permanente que hay que llenar de historias. Hablando un poco de lo que decíamos recién, ¿no? Como para mí esto es un acto de militancia. Yo milito por la memoria, milito porque las nuevas generaciones tengan siempre algo para leer, para ver un video, para lo que sea, sobre lo que pasó. No es lo primero que escribo sobre la dictadura. Tengo una novela gráfica sobre la ESMA, tengo un libro de cuentos sobre la complicidad civil y la dictadura, tengo una novela sobre un represor en prisión domiciliaria, y bueno, y este era como el último género que me tocaba habitar, que era la no ficción, ¿no? Y en ese sentido
la historia de los Molfino para mí condensa en una sola familia el horror total. Pero también condensa algo que es mucho más importante que eso, que es el compromiso y el amor. Por eso el libro no cuenta solamente la situación trágica que les toca vivir sobre la dictadura, sino que cuenta cómo esa familia se va involucrando en la política, cómo esa madre se va transformando al calor de la lucha de sus hijos, cómo esa casa donde había 6 hijos de edades tan disímiles era una especie de ateneo abierto de la resistencia de la resistencia Chaco para que jóvenes de todas las características pasaran por ahí a conversar, a charlar de política, a charlar, a tener amores, a ir a los asaltos que organizaban, a bailar, a comer, y Mima siempre ahí, ¿no? Atendiendo a esos pibes, a esas pibas, y brindándose como una madre de todos y todas, ¿no? Algo que después se repite en el exilio, ¿no? En el exilio ella, su casa también es como una especie permanente, es como si ella fuese como una especie de imán para posibilitar la juntada, ¿no? Una especie de facilitadora para los jóvenes de la época. El otro día en la presentación del libro en Resistencia, una amiga de Marcela le contaba en la mesa que dice algo así como que ella le hubiese gustado tener como mamá a Mima, porque Mima era una mamá distinta para la época. Era una mamá que tenía una complicidad con sus hijos, un diálogo, un vínculo que no tenían las madres de esa época en general. A mí eso me parece algo hermoso para rescatar también, y a mí me interesó mucho escribir eso también, esa comunión familiar, esos conflictos familiares también, a partir de Miguel y el PRT y Marcela y el peronismo de base y esa densidad ideológica en una mesa de domingo con los fideos amasados por Mima y en el medio del quilombo, ¿no? La discusión política, la cosa de por qué Perón sí o por qué Perón no, ¿viste? O sea, parece que, bueno, nada, una época, es una familia que condensa una época y condensa ese arco de transformación de muchas familias de época, ¿no? Una familia que viene del antiperonismo, o sea, un padre radical con vínculos, incluso que celebra el bombardeo de la Plaza de Mayo, eso que lo marca a Miguel a fuego, digamos, pero de manera contraria, como diciendo, che, ¿qué pasa acá? Porque los que vienen para este lado los siento como, o sea, los descamisados que van entrando a la plaza, los siento más propios que ajenos, y eso lo marca a Miguel para siempre, siendo un chico. Bueno, yo creo que eso es la historia argentina. La historia argentina es eso, es sucesos que nos van marcando permanentemente, ¿no? Es algo, es un país, es una sociedad donde la política tiene un rol permanente, cotidiano. ¿no? Cotidiano, es algo. Y esa casa era eso, ¿no? Bueno, por eso quise escribir esta historia. Y porque también, esto yo no lo niego en absoluto, porque antes de conocerlo a Gustavo, yo conozco a Miguel, soy amigo de Miguel de las letras, él es un escritor notable con el que hemos compartido innumerables festivales de novela negra, y bueno, conocía su historia y demás, y me parecía un gesto de amigo también poder contar su propia historia, cosa que él mismo me decía que no podía hacerlo por lo que le costaba, por el dolor que significaba esto. Hoy, conociéndolo a Gustavo, pienso lo mismo con él, con él, con José y con el resto de su familia. Es algo que hice para ellos también. A ver, ¿por dónde empiezo? Son un montón de preguntas. No, pero está bien. Mirá, lo que significa ser un Molfino, no lo diría así tan directamente. Creo que somos orgullosos de la familia que tenemos, ahí, en eso no cabe dudas. Y siempre parto de la base del compromiso que tuvimos todos, ¿no? en todo esto. Entonces eso, una persona que milita, que uno siguió militando desde pequeñas cosas, es muy lindo, digamos, ¿no? Insisto que hay muchas familias también que vivieron muchas situaciones
similares durante la dictadura. Lo que pasa que esta, lo que decía Juan, ¿no? Esta reúne todos los hechos que acontecieron en la dictadura, lo sintetiza una familia, ¿no? A veces es, sobre todo cuando uno va al Chaco, y ser morfino en el Chaco es más pesado, digamos, porque te conoce todo el mundo. Acá por eso me gusta mucho Buenos Aires, uno es más anónimo, digamos, ¿no? Pero no, bueno, es muy lindo, y tener la vieja que tuvimos, ni hablar, ¿no? Es cosa que ni hablar, que esto de que se lo digo permanentemente a Juan, lo que ha hecho es una obra maestra. Para mí es una cosa muy linda y que va a quedar para siempre, digamos, ¿no? Eso es muy importante. Ya está escrita y va a ser leída, y ojalá sea muy leída, digamos, ¿no? Lo dije el otro día, que por ahí me cuesta un poco. Cuando trajimos los restos de mamá, era traer la muerte, y ahora la revivimos con el libro. Es así, es lo que siento. Fue un trabajo muy arduo. Arduo, pero para mí fue apasionante y hermoso hacerlo. Primero hubo un primer momento que fue tener conversaciones extensísimas con los 3 hermanos que están con vida, ¿no? Con Miguel, viajé al Chaco y me reuní con Miguel durante 3 días, horas hablando, horas y horas, hablando, haciendo como primero una especie de mapeo general de la historia. En ese mismo viaje lo conocí a José, y ese también fue un encuentro espectacular, porque José tiene una mirada totalmente diferente de Gustavo y de Miguel, porque todos tienen miradas distintas, porque habitaron espacios diferentes al mismo tiempo. Y el libro lo que propone en algún punto es la construcción de una simultaneidad de relatos, y que muchas veces ni siquiera ellos sabían que estaba haciendo, pero que hoy mismo no sabían que había hecho el otro mientras el otro estaba haciendo tal o cual cosa, y que estaba haciendo la madre mientras estaba con uno y no estaba con los otros. Entonces empezó eso, y después con Gustavo también. Con Gustavo, no sé la cantidad de horas que debo tener grabadas de conversación. Y después hay algo que también con Gustavo fue una consulta permanente, porque primero porque lo tengo acá, o sea, lo tengo acá, nos hemos tomado 1000 cafés, incluso nos hemos juntado a simplemente conversar de cómo venía el relato. Le compartí, mientras iba escribiendo, le compartía capítulos, a Miguel también, para que vayan viendo el tono, por dónde iba. Gustavo me ayudó mucho con la agenda, también me abrió contactos que me podían permitir hablar de otras cosas. Ahí aparecieron personas de un valor entrañable para el libro, como el hijo de Federico Frías Alberga, Joaquín. Una persona increíble, con un trabajo hermoso de reconstrucción de la historia de su padre, que me la puso a disposición y que para mí fue invalorable eso. Porque a mí, él en un documental dice un día: me gustaría que mi papá deje de ser la persona que solo corre por Miraflores, o sea, que solo se cuente esa parte. Y bueno, yo tomé un poco esa posta, quise contar algo más de Federico como un militante revolucionario que hizo lo imposible hasta último momento para salvarse él y salvar a los demás. Un poco, por eso este título excede la frase final de Mima, es una frase que condensa mucho la época. Y después apareció, bueno, el trabajo de buscar todo lo ya dicho, ¿no? Porque como bien decían recién, esta historia fue contada fragmentariamente muchas veces, ¿no? Miguel contó parte de su historia en La Voluntad. Está el libro de El Negro Dual, que es muy importante, Asesinos sin Fronteras, que compila toda la cosa judicial, con las imprecisiones de ese primer momento, ¿no? Pero también hace un análisis increíble de cómo funcionaba el Batallón 601 de Inteligencia.
Para mí ese fue el primer abordaje global que tuve de la historia también. A mí me servía mucho contrastar lo que me contaban con lo que estaba ahí. Hay otro libro que es muy importante, que está citado en ese libro y lo conocí a partir de eso, que es Muerte en el Pentagonito, un libro de Ricardo Uceda, peruano, que logra tener acceso a un testimonio de un militar que participó en los secuestros de Perú, y eso permite también saber mínimamente qué pasó una vez que secuestraron a María Inés Raberta, a Julio César Ramírez y a Mima. Y qué pasó también con Frías Alberga cuando lo llevaron a Perú, que es muy importante también eso para que no sea solo un hombre que corre por Miraflores. Después, entrevistas a la segunda línea de la familia, los hijos de Marcela, tanto Guillermo y su experiencia como de nieto recuperado, la recuperación de su identidad y qué sabía de su historia. Él me dio acceso a un documento que para mí es, no sé, nunca me emocioné tanto con algo que fue escuchar la voz de Marcela. El audio, hay una reproducción de un audio en el libro que eso, bueno, sus hijos me pidieron la posibilidad de acceder a eso y escucharla a ella y escuchar a ella y encontrar en la voz de Marcela una perlita muy chiquita, pero el momento en el que ella se quiebra porque cree que su hermano Miguel está desaparecido, en ese momento Miguel está desaparecido, y ella dice: lo que me hicieron con el gordo me arranca parte de la vida, algo así dice, ¿no? Y después también en la voz de Marcela, lo que significaba la militancia para ella, ¿no? Hay una frase, la tengo grabada porque me resulta hermosa y a la vez hermosa en el sentido de la entrega y habla de sus hijos, de sus 3 hijos, y dice, ese audio se lo está contando una cuñada que tiene un problema de salud y ella se está ofreciendo para poder intentar resolverlo. Y ella le cuenta de sus hijos, le cuenta el parto que tuvo en París, le cuenta del negro que, bueno, cómo se comportó el negro en el parto, ¿no? Que algunas torpezas de hombres en ese momento. Algo muy entrañable, muy lindo, y en un momento dice: estos hijos que están con nosotros, estamos felices de estar juntos, todos, dice, con nuestros hijos. Estos hijos que fueron buscados, porque ellos son los que van a continuar aquello por lo que nosotros vamos a morir, dice. Me parece increíble escuchar eso de la voz de Marcela. Digo, alguien que yo calculo más o menos que 2-3 meses después de eso la secuestran, el 17 de octubre del 79. Así que, nada, hay montones de documentos. Ahora también, ¿por qué esto de la novela de no ficción? ¿Y por qué no ir a un libro de investigación directamente? Primero porque yo creo que lo más importante para que estas historias tengan vida hay que narrarlas. Hay que dejar de mostrar solo información. Hay que contar historias. Y para contar historias hay que hacer ficción. O sea, para narrar hay que construir ficción. No se puede narrar sin ficcionalizar. La construcción de una escena, por más que esté basada en todos los datos que a mí me dijeron, es una ficcionalización. Es una construcción ficcional de aquello, es una construcción ficcional de lo real, de lo que ocurrió, pero no existe la idea de verdad en la escritura. Sí, claro, es lo mismo que dice Leila Guerriero, claro, que siempre que está recabando testimonio, por supuesto que no deja de ser el recuerdo de o la interpretación de una persona. Ya hay una primera ficcionalización en el recuerdo, pero después cuando yo estoy frente a la máquina narrando, ya está mi subjetividad en juego. Soy yo el que está ahí, o sea, con la historia de ellos, manipulando esa historia y construyendo un relato, que por más que después claramente tiene toda la buena fe de apegarse a la realidad. Ahora, hay otra cosa que a mí me parece que es importante marcar acá. Este libro, bueno, es contrafáctico lo que digo, porque este libro capaz que ni existiría, pero si Mima estuviese viva, si Marcela estuviese viva, si el negro amarillo estuviese vivo, yo los podría haber entrevistado y preguntarles muchas cosas. Si Federico Frías Alberga estuviese vivo también, si María Inés Raberta también.
y podríamos discutir sobre la contraofensiva, podríamos hablar un montón de cosas. Bueno, yo no tengo esa posibilidad. El terrorismo de Estado nos quitó la posibilidad de acceder a mucha información, no solo por el pacto de silencio de los militares, sino también porque faltan voces fundamentales en el proceso revolucionario de la política argentina de la década del 60 y 70. Incluso para discutir críticamente eso. Ahora, esos vacíos en este libro están construidos con posibilidades. O sea, a partir de la investigación uno encuentra posibilidades, que las cosas fueron de una u otra forma. Bueno, yo elijo algunas de esas posibilidades, algunas por las cuales no tengo cómo inclinarme por una u otra, las planteo en variedad, pero otras decido narrarlas de una determinada manera. No sé, nadie me supo decir concretamente cómo se conocieron el negro, Amarilla y Marcela y se enamoraron. Nadie me lo supo decir concretamente. Solo alguien sí, en el barrio, Teniente Saavedra, militaban juntos y ahí se dio, qué sé yo. Y uno, en una entrevista, creo que uno de sus hijos me dijo que creía que había sido que le habían pasado a buscar un compañero y el negro estaba en el auto y me pareció una escena verosímil, posible y hermosa. Y eso, ahora, ¿importa cómo se conocieron para esta historia? ¿Importa el detalle preciso de no fue así, fue en un... Y no importa, porque no es eso lo que se está contando, no es una historia, no es un melodrama basado en hechos reales, no. O sea, lo importante es que sí, él era un dirigente y su proceso revolucionario y su camino, eso es todo apegado a la realidad. Pasa lo mismo con, y cierro acá para no estirarme mucho, con la escena con lo que tiene que ver con los sucesos de la persona que se infiltró en la familia. Digo, esa información, yo lo que tengo son los relatos de la familia, de que hubo una persona que se infiltró, y después también hay una información concreta de que los servicios de inteligencia tenían información, pero puntillosa, de cómo funcionaba esa familia. Precisa. Muy precisa, a tal punto que a la primera que detienen es a Alejandra y le dicen, si detenemos a Alejandra desarticulamos la familia, porque Alejandra es la que organiza, porque en términos económicos, que ayuda a Mima. Era un sostén. Ese es el sostén familiar. Sí, era un sostén. Esa información la tenían. Entonces, bueno, entregó él esa información y no lo sabemos, la verdad. Bueno, en el libro se especula con un parte de inteligencia ficcionalizado en el que hay un árbol de cómo funcionaba esa familia en ese momento. Ahora, ¿cómo está escrito? Es obvio que no es un parte de inteligencia real, porque los servicios no escriben así. Es muy obvio. Ahora, después, las cartas, todo eso son cartas reales. Todo eso, lo que es documento, aparece como documento de manera real. Las citas a El Combatiente, a Evita Montonera, no sé, toda esa reconstrucción está hecha con muchísimo laburo de hemeroteca. Acá, la hemeroteca, yo me fui a Perú, la hemeroteca en Perú fue tremenda, tuve un día entero haciendo hemeroteca allá, entrevistando gente allá, recuperando cosas que el propio Agustín no se acordaba, que a él le habían pasado. Por ejemplo, en la hemeroteca encuentro una entrevista que Gustavo da a la televisión peruana y que lo contrastan con una entrevista hecha por Videla, una entrevista que él me había pasado. Y yo le digo, Gusti, ¿no me habías dicho que diste una entrevista? Me dice, no, yo no di ninguna entrevista. Me dice, no me acordaba nada. Yo no di ninguna entrevista. Digo, mirá, te mando la foto. Desde Lima, yo desde Lima mandándole la foto. Y algo similar que me pasó entrevisté a una persona que lo ve a Gustavo después del secuestro de Mima, que estaba en ese momento con el diputado que lo va a buscar y demás, y que lo ve a Gustavo, y yo lo entrevisté al señor, y me daba un relato del momento ese de Gustavo, que era imposible que ese relato fuese mentira. Y Gustavo no se lo acordaba. Gustavo no se acordaba bloqueado nada totalmente de eso. Y lo llamé por teléfono desde Lima y él me decía, no, eso no es así. No pasó así. Y a las 3 horas me manda un mensaje y me dice, la verdad que te creo más a vos que a mí, me dice, ¿no? Me acuerdo de estas palabras de él. Bueno, eso es un poco de la reconstrucción que hubo. Fue un trabajo un poco
descomunal, te podría decir, y después escribirlo fue muy difícil porque hubo que dejar muchas cosas afuera porque si no era un libro de 1000 páginas y no se puede. Mira, primero, con respecto al libro y cómo estuvimos muy cerca de lo que dijo Juan desde los inicios, digamos, entonces fue como parirlo despacito, ¿no? De a poco, cosas que iba mandando, sobre todo de cosas mías, de mi experiencia, de lo que yo sabía, incluso para contrarrestar con información que él ya tenía, yo la tenía de una manera, lo que acaba de decir, y ir cerrando las historias, por ahí con algún nombre que había, lo que fue la construcción, ¿no? Cuando me encuentro en el producto final, no solamente que me impacta, a ver, yo siempre se lo dije en alguna de las charlas, yo todos esos años de clandestinidad, en algún momento lo veía como una película, como que yo miraba toda mi vida desde un lugar, desde la esquina, y veía toda la escena y lo vivía de esa manera, con el riesgo que significaba por ser adolescente y que estaba muy comprometido, entonces para mí era como vivirlo de esa manera. Entonces esa película se hace realidad a través del libro. Entonces cuando comienzo a leerlo, yo también me impacta, me llega y me recontra emociona, y también logro separarme cuando lo leo de que no es mío, es de mucha gente y es como que estoy leyendo la historia de alguien, de una familia, ¿no? Entonces es raro lo que me sucede, pero sí, así como en esos años yo vivía todo como una película, como que estaba viviendo eso, escenas, un cúmulo de escenas, cada viaje mío por el exterior, llevando documentación, llevando cosas, para mí era una película y lo vivía como tal. Entonces hoy se hace realidad, digamos, y digo, wow, ¿no? Hasta me impresiona, me impresiona, digamos, ¿no? Ya, y aparte, lo otro, yo me entero de cosas de mi familia gracias al libro. Esto también es muy raro, cosas de mi viejo, que yo no sabía que había sido tan gorila, y me entero, digamos, ahora, ¿no? Y está bueno, ¿no? Porque también es una parte, en casa no se hablaba de papá. Había una sola fotito, que me acuerdo que una vez al año mamá le ponía una vela, y yo no sé si era porque el día de la muerte o porque había nacido, no se preguntaba, digamos, hasta el día de hoy son cosas que a mí me cuesta es preguntar, ¿no? Pero bueno, eso es para mí hoy, el libro es revivir esa película que a veces dice, fueron 7 años de dictadura. Por momentos parece que han sido una eternidad, 7 años, y por momentos me parece fueron 3 días, por la intensidad. Entonces hay ahí una cosa muy, muy especial, digamos, con relación al libro. Bueno, para mí es fundamental seguir escribiendo sobre los 70, sobre la militancia, recuperar historia de militancia. A mí me parece muy importante pensar que cada época tiene que refundar en algún punto la narrativa de la memoria, que no se puede contar igual siempre. Los 80 necesitó una forma de contar, los 90 otra, porque es la historia reciente lo que estamos contando y por lo tanto es un primer acercamiento a ese momento, ¿no? Y eso necesita también tener, primero que no se puede acceder a la misma información ahora que en los 80, o sea, no es lo mismo. Entonces, las mismas historias pueden volver a contarse. Vuelvo a repetir, yo creo que en algún momento me parece que nadie se animó a contar antes la historia de los Molfinos porque creían que ya estaba contada, porque está contada en notas que ha dado Busti, en notas que ha dado Miguel, en películas, en documentales. Siempre está, pero muy fragmentario, ¿no? Pero lo que había que hacer era compilarlo. Y lo que a mí me parece que tiene de distinto este libro, y que es lo que yo creo que hay que contar hoy, es un poco de la historia íntima. Y dejar de pensar a la historia como grandes movimientos de héroes, ¿no? No, hablemos de personas, no de héroes. No cristalicemos. Porque me parece que si no, en esa cristalización de lo heroico,
también se pierde la posibilidad y la densidad de discutir políticamente estos temas. Y a mí lo que más me interesa es eso, aparte de contar historias, que como te decía hoy, yo creo que no puedo vivir sin narrar, es como mi momento. Ahora estoy con un problema de abstinencia fuertísimo, que no tengo, estoy como con el momento cuando sale el libro me genera como mucha ansiedad, pero sobre todo porque no estoy escribiendo, ¿no? Yo disfruto de escribir, no de publicar, la realidad es esa. Y hay algo ahí que me parece como sumamente importante que se sigan contando estas historias. Hay tanto para contar, hay tanto para saber, hay tanto para problematizar, que aparte hay tanta gente que quiere leer. Porque es mentira que la gente ya se cansó de los 70, es mentira. Y toda la narrativa actual, impulsada desde el gobierno, desde los sectores de la ultraderecha sobre los 70, hablan de que es un tema que está vivo, porque es un tema en disputa. Y mientras el tema esté en disputa, hay que disputar. Y se disputa narrando y contando historias. Esa es la única forma. Porque ellos quieren proponer una forma del relato y un tipo de historización del relato que nosotros tenemos que contrarrestar con una historización popular de la violencia política en la Argentina. ¿Sí? Entonces, el recorte 75-76 en adelante es un recorte que podemos discutirlo con muchas certezas nosotros. Podemos decir, ¿y qué pasó en el bombardeo de la Plaza de Mayo? Porque ese hecho político, por no nombrar muchos anteriores también, ese hecho político de violencia del Estado sobre su población civil, ese acto terrorista en suelo argentino, que ese es el acto terrorista más grande en la historia argentina, ¿sí? Lo generó el Estado contra su población civil. Y el acto siguiente de violencia política más importante es la proscripción de las mayorías de la vida democrática. ¿Sí? O sea, el bombardeo de la Plaza de Mayo y la proscripción del peronismo del 55. Después discutamos lo que quieran, pero empecemos a discutir ahí. Empecemos a tomar ese punto de partida del relato sincrónico histórico. Bueno, porque el 76 sin el 55 yo no lo puedo explicar, ¿eh? Y podemos ir para atrás también, pero claro, partamos de ahí, que es el momento donde hay una proscripción, hay un intento de cambio cultural impuesto por la violencia hacia las masas con la proscripción del peronismo. Porque no es una proscripción política solamente. No poder nombrar, ¿sí? Todo eso construye una masa de resistencia. Esa resistencia encontró los caudales políticos que pudo encontrar en ese momento. Y después la época, Argentina no era un espacio perdido en el universo. Hay un mundo, hay una época, y después leer los 70 con el prisma del siglo XXI es otro gran problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso hay que seguir contando historias. Hay que contar historias porque todavía hay mucho que discutir. Bien, y desde este lugar que él dice, ¿no? Desde lo humano, ¿no? Desde una vida cotidiana, como está narrado esta historia, mi historia, la familia. No, pero bueno, desde la cosa cotidiana, ¿no? Desde los fideos amasados, la milanesa, los mates, las discusiones. Tiene un enfoque totalmente diferente y eso para mí es atractivo. Y creo que, bueno, ni hablar que para eso están los escritores, tienen que seguir produciendo. Y tiene que quedar, ¿no? Para el futuro, para la historia. Y yo un poco desde lo mío, digamos, lo que es la fotografía, cuando en un momento yo empecé a hacer fotos de las caras de los genocidas, yo decía, bueno, se sabe la cara de Videla, de Astiz, de los 5 o 6 famosos. Cuando empezamos a ir a algunos juicios, dije, bueno, pero hay tipos que fueron operativos, que salieron a secuestrar, que no se conocen esas caras. Bueno, para mí era importante ponerle a esas caras un nombre y que en algún lugar quede, porque en algún momento en la historia, en algún proceso más adelante, se quiera conocer quiénes fueron. Así como quiénes fueron, en el caso no de este libro, quiénes fueron los Molfinos, por decirlo de una manera, pero que esos tipos también sean reconocidos y sean conocidos, que quede para el futuro, como material de consulta, como material de investigación. Y es eso para mí, ¿no? La importancia de seguir construyendo la memoria a partir de un libro o de una fotografía, ¿no? Absolutamente.
absolutamente. Son debates que incluso no se han dado públicamente, ¿no? Yo creo que ahí está también el tema de lo que decía Juan. No nos hemos sentado y no hemos tirado carpetazos, como hoy se dicen también, ¿no? Yo tengo una posición de lo que en relación a la militancia, a lo que pasó en los 70, y me lo han preguntado muchas veces y lo volvería a hacer, digamos, ¿no? O sea, el compromiso, y nunca puse en discusión algunas cosas en cuanto a la entrega de cada compañero. Yo creo que la contraofensiva concretamente no fueron idiotas útiles que no sabían lo que hacían, por favor, si sabíamos cuál era lo que estaba pasando, lo que pasaba en Argentina. De hecho, cuando me tocó venir, tuve miedo, tuve ganas de volverme y de volverme a España con lo que yo venía a hacer a la Argentina y me quedé pensando en los compañeros que estaban acá. Me esperaban por todos los insumos que yo traía encima. Y era un compromiso. Y traía una pastillita para que me mataran 2 segundos, porque no quería caer vivo. Y asumido, Cuando la flaca me plantea si quería entrar a Montoneros, le dije que sí. Ni lo dudé. Ni tampoco le tuve que pedir permiso a mamá. Digamos, ¿no? Dije... Y sobre todo lo que yo valoro es la voz de quienes participaron también. O sea, la mayoría de la gente que yo entrevisté que participó en la contraofensiva, nadie me dijo que vino obligado de nada. El testimonio que tiene Gustavo del propio el negro amarillo diciéndole la contraofensiva no existe, o sea, no estamos teniendo problemas, qué sé yo, y él dice, bueno, vamos, no, quédate tranquilo, estamos acá. Estamos bien acá, sí. Estamos seguros en el barrio. O sea, Gustavo le estaba dando la posibilidad de salir. Así es. ¿Sí? Y ellos ya no. Que esa es otra cosa. Tampoco, la militancia no quería más el paso por la frontera se había vuelto un problema. Sí. O sea, hay muchas cosas a discutir, no es tan simple todo. Mira, a ver, Mima, como hay recuerdos borrados también, yo recuerdo que por ahí hablaba poco con mamá, y que no había acercamiento, y tengo infinidad de fotos donde estoy abrazado yo a mamá, ¿no? Digamos. Y entonces hay cosas que se fragmentan, yo creo que tienen que ver con el dolor, digamos, ¿no? Y de hecho cuando ella va a Perú, yo no sabía ni a qué venía ella, ni ella sabía qué era lo que yo hacía, la compartimentación era muy grande. Pero compartíamos cosas cotidianas como jugar a las cartas, pensar en Miguel, en José, en situaciones de Argentina, de los chicos y así. Al ser una militancia tan clandestina, que lo asumíamos como tal, pero no nos podíamos contar las cosas, ¿no? Entonces había... Y ahí se mezclaba lo que era la militancia, esta cosa de no poder hablar de algunas cosas, y el cariño de madre, ¿no? Y madre y del hijo, ¿no? Lo que sí me acuerdo era la sonrisa de ella siempre, ¿eh? No la recuerdo enojada, ¿no? Sí triste, ¿no? En determinadas situaciones. Enojada nunca. Siempre estaba sonrisa, flor de piel. Los domingos, cuando yo me levantaba, ya estaba haciendo el estofado con una toalla en el cuello, 40 grados de calor, haciendo un estofado a las 6 de la mañana, transpirada, y nada, sentados después tomando mate, mientras ella amasaba los fideos, como se refleja en la foto de la portada del libro. No puedo separar las dos cosas, la madre y la militancia, fue todo entrelazado. Y a mí me dio eso, la libertad de hacer lo que yo quería hacer, que era, en ese caso, elegir la militancia, sabiendo los riesgos que eso implicaba.